Creo que está en 32, doctora. Ya, voy a ir presentando, porque vamos a ir. ¿El delegado se encuentra? Porque no nos va a alcanzar el Aún tiempo. no, doctora. No, pásenle la voz porque voy a empezar puntual. Ya, ¿logran ver la pantalla? ¿Logran ver la pantalla? Sí, doctora. Ya se ve, doctora. Ya. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenos días. Soy la doctora Miriam Reyes, ya me conocen de la teoría pasada, médico asistente gastroenterólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El tema que vamos a tocar hoy día es pancreatitis aguda, el manejo, ¿no? Más que nada. Ya. Entonces, ¿cómo definimos a la pancreatitis aguda? ¿Qué definición tienen ustedes que ya han llevado gastroclínica, ¿no? O están llevando. Antes de empezar. Chicos, ¿cómo definimos a la pancreatitis aguda? ¿Qué definición, qué concepto tienen de pancreatitis aguda? ¿Nada? El delegado, ¿qué concepto tiene de pancreatitis aguda? ¿Me escucha? Sí, doctora, buenos días, sí se le escucha. Buenos días. ¿Qué concepto tienes? ¿O cómo definimos pancreatitis aguda? Porque para que puedan saber el manejo tienen que tener un concepto, ¿no? Un concepto, una definición. ¿Cómo definimos a la pancreatitis? Nada. No, la pancreatitis aguda viene a ser una inflamación del páncreas, ¿no? En la que hay un compromiso del tejido pancreático, provocado por las propias sustancias que genera el páncreas, producto de alguna etiología, ¿no? Principalmente biliar o alcohólica, que son las principales, y hay una degradación de este tejido pancreático, ¿no? Una autolisis, se puede decir. Bueno, vamos a tocar introducción, definición, diagnóstico, fisiopatología, algo de cuadro clínico, criterios de severidad, tratamiento, ¿no? Y dentro del tratamiento, el manejo con fluidos, del dolor, nutrición, antibióticos, si se usa o no se usa, conclusiones y la bibliografía. Bueno, entonces definimos a pancreatitis aguda propiamente como una condición inflamatoria, como les había mencionado, del páncreas, ¿no? Causa injuria local o también sistémica, ¿no? Falla de órgano, incluso puede llegar a la muerte. Es una patología frecuente, ¿no? En emergencia, en urgencia, y un manejo oportuno es necesario para evitar complicaciones, ¿no? Ahora, según el consenso del Colegio Americano de Gastroenterología, para nosotros poder definir pancreatitis contundentemente y no solamente como sospecha, debemos tener dos de estos tres criterios, ¿no? Uno es el dolor abdominal típico. ¿Cuál es el dolor abdominal típico de pancreatitis aguda? ¿Cuándo sospechan ustedes de pancreatitis aguda? ¿Cómo es el dolor clínicamente? El dolor en cinturón, doctora. De proyecto hacia la espalda. Claro, un dolor primero en epigastrio irradiado a la espalda, intenso, ¿no? Transfixiante, o en cinturón, ¿no? A veces solamente es de epigastrio que se irradia a la espalda y
y en otras veces sí es en franja, ¿no? En cinturón. Ya, ese es dolor típico. El segundo punto es la amilasa o lipasa séricas mayor de 3 veces el valor normal, ¿no? Y un tercer punto es hallazgos imagenológicos compatibles con pancreatitis. Puede ser ecográfico, puede ser tomográfico, ¿no? Entonces, tienen 2 de estos 3 criterios, ustedes definen pancreatitis aguda. Si solamente tuvieran uno y no confirman el otro, es sospecha, ¿no? Sospecha de pancreatitis aguda. Ahora, vamos a ver en cuanto a fisiopatología. Los acidos pancreáticos van a secretar diferentes enzimas, ¿no? Proteínas, mediante los hidratos de carbono y las grasas se va a estimular esta liberación de sustancias. Pero en el caso de pancreatitis, esta liberación va a estar, digamos, alterada, ¿no? En sobreproducción, y van a haber liberación de otras sustancias, ¿no? Como colecistoquinina, tripsina, quimiotrexina, carboxipeptidasa, lipasa, ¿no? Amilasa, que van a generar una autólisis de las células pancreáticas, ¿no? De los islotes de Langerhans. Ahora, dentro de las causas más frecuentes de pancreatitis aguda están causas litiásicas, como les mencioné, la colelitiasis, litiasis vesicular, colecistitis aguda, crónica, ¿no? Que esos litos se pasan al Wilson, al conducto pancreático, y generan, pues, lo que es pancreatitis, ¿no? En segundo lugar, tenemos las causas alcohólicas, y ya tenemos otras como las neoplasias a nivel de la vía biliar, que van a provocar una obstrucción a nivel del Wilson, ¿no? Y de esa manera se genera la pancreatitis. Parásitos, ¿no? Dentro de ellos los ascaris lumbricoides, migran en el intestino a la vía biliar, pueden obstruir el Wilson y generar la pancreatitis, ¿no? También hay algunas alteraciones anatómicas como los coledococeles, ¿no? Que van a aumentar la presión a nivel del ducto pancreático, generan la acumulación de líquidos ricos en enzimas y se libera, pues, amilasa, lipasa, ¿no? Generando necrosis, ¿no? Del tejido pancreático. En algunos casos puede llegar a severa, pues, ¿no? Llegar a isquemia, necrohemorrágico, etcétera, ¿no? Entonces, obstrucción en el conducto del Wilson por diferentes causas es la principal causa, ¿no? Ahora, cuando hay lesión de las células acinares, vamos a tener factores exógenos, endógenos y iatrogénicos, ¿no? Que van a provocar esto. Se va a generar un estrés oxidativo, una oxidación de lípidos, va a alterarse la liberación de calcio, ¿no? Que viene a ser un regulador, y de esta manera se presenta ciertas sintomatologías. Ahora, otro factor que contribuye es un transporte defectuoso a nivel intracelular, ¿no? De las enzimas digestivas, y tenemos que se libera hidrolasas y lisosómicas, ¿no? Estas van a activar esa cascada que hemos mencionado, ¿no? Activación de proenzimas y liberación de enzimas que van a generar la autólisis del tejido. Cuando hay un consumo de alcohol, aparte de toda esta patología, se va a generar una contracción del esfínter de Oddi, ¿no? De tal manera que se va a acumular secreción a nivel del Wilson, del conducto pancreático, se va a generar un estrés oxidativo y también se va a ver reflejado como una alteración en las concentraciones de calcio a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, retomando, cuadro clínico típico de pancreatitis es dolor abdominal lancinante en epigastro penetrante y luego que se extiende en franja, ¿no? Este dolor en epigastro se irradia a la espalda, ¿no? Ese es el dolor típico de pancreatitis. Ahora, en los exámenes imagenológicos se recomienda para todos los pacientes, ¿no? Que se sospecha de pancreatitis. Entonces, nosotros con la ecografía podemos ver vesícula, podemos ver el páncreas, ¿no? Y puede tener, pues, estas diferentes causas. Ya en algunos casos de severidad, si solicitamos tomografía o colangioresonancia, si se pensara en otro compromiso, ¿no?
compromiso de coledocolitiasis, etc. Ahora, la tomografía de abdomen contrastado, ¿no? O con resonancia, no se pide para si es que tenemos ya el diagnóstico confirmado de pancreatitis aguda y es leve, ¿no? Sí, en los casos de que hay severidad. Y no debe tomarse antes de las 48 o 72 horas de ingresado al paciente, pues la severidad del paciente se define recién después de las 48 horas, ¿no? Entonces, hasta antes de las 48 horas, nosotros podemos decir si es una pancreatitis leve o moderadamente severa. Posterior a las 48 ya la clasificamos como severa o leve, ¿no? Entonces, tiene que organizarse el tejido pancreático para nosotros poder definir. Entonces, acá mostramos algunas imágenes de páncreas. Miren, en el A es un páncreas fino y en la imagen D tenemos un páncreas rechoncho edematoso, ¿no? También hay una clasificación tomográfica que es la clasificación de Baltasar, ¿no? Para poder definir pancreatitis aguda o severidad, ¿no? Las características tomográficas. Eso ustedes los deben haber tocado dentro de los temas de gastroclínica. Tenemos algunos predictores de severidad, ¿no? Por ejemplo, en porcentaje estadísticamente vamos a tener un 20% de pacientes que cursan con pancreatitis que van a ser severos, ¿no? Y mortalidad se menciona que puede llegar hasta un 30%. ¿Qué factores van a influir? Para eso tenemos escalas, ¿no? Escalas pronósticas, varias. ¿Conocen alguna escala para definir severidad? Por lo menos de nombre. Chicos. Apache. Ya, una es la Apache 2. ¿Qué más? Marshall. El BISAT, el Marshall, el Ransom antiguamente, ¿no? Esos son scores pronósticos para poder definir la severidad y cada uno tiene sus puntos, ¿no? Sus criterios para poder determinar. Ahora, dentro de los parámetros clínicos nosotros vamos a tener que se considera de riesgo una edad mayor o igual de 60 años, ¿no? Una comorbilidad, una enfermedad preexistente también le da un puntaje adicional. La obesidad, ¿no? Un IMC mayor de 30 es un factor de riesgo. Ingesta de alcohol prolongada también aumenta el riesgo de complicaciones y muerte. Ahora, dentro del laboratorio nosotros vamos a ver si hay hemoconcentración y azoemia, ¿no? Es por eso que uno de los pilares del tratamiento de pancreatitis aguda es la hidratación adecuada, ni bien se sospeche, ¿no? Una hidratación exhaustiva para poder evitar complicaciones, eso está descrito. Dentro de los marcadores de inflamación tenemos el PCR, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa mayor de 150 miligramos por litro, ¿no? También se puede solicitar interleuquina 6, 8, 10, que esto se ha visto en la literatura, pero en realidad en la práctica no se solicita por el costo, ¿no? Estas van a medir la disminución del volumen intravascular, ¿no? Y van a reflejar las pérdidas en el tercer espacio. Tenemos también el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, ¿no? La creatinina, el hematocrito, ¿no? Que son hematocrito concentrado elevado, que son predictores de pancreatitis aguda grave, ¿no? Tenemos otros marcadores como el péptido de activación de la tripsina urinaria y el amiloide, ¿no? Son predictores de severidad temprana. Y aquí vamos a pasar a ver los scores, ¿no? El score de Ransom, antiguamente muy usado, todavía se usa, pero tenemos otros que pueden ser un poco más fáciles, ¿no? A usar. Aquí toma dos aspectos, los criterios al ingreso y los criterios a las 48 horas. Dentro del ingreso tenemos la edad, los leucocitosis, la glucosa, el LDH, la TGO, ¿no? La transaminasa glutámica oxalacética. Pero hace una diferenciación entre pancreatitis por cálculos, litiásica, y pancreatitis sin cálculos. Más que nada se refiere a la alcohólica, ¿no? Algunos valores sí se diferencian, por decir, en la que es sin cálculos, alcohólica, genera una edad de 55 años, mayor a 55 años, la leucocitosis mayor de 16.000,
La glucosa mayor a 200 varía en 20 de la pancreatitis de causa litiásica. LDH también mayor a 350 y TGO mayor a 250. Y en pancreatitis litiásica, ¿no? Le da mayor a 70, leucocitos mayor a 18.000, glucosa mayor de 220, LDH mayor a 400 y la TGO mayor a 250. Esos son los criterios de ingreso, cuando ingresa el paciente con el dolor típico de emergencia. Y a las 48 horas se ven otros factores como el descenso del hematocrito, para eso tenemos que controlar pues el hematocrito, ¿no? Elevación de la urea mayor de 10, calcio menor a 8 miligramos por decilitro. Ya hemos visto en la fisiopatología que tiene un papel importante, ¿no? La absorción de calcio. Tenemos también el déficit de bases, ¿no? Mayor a 4 o 5.000 equivalentes por litro y el secuestro de líquidos, ¿no? Esto se va a determinar mediante el balance hidroelectrolítico y la deficiencia de bases mediante la toma de un análisis de gases arteriales. Y mayor de 3 puntos se considera una pancreatitis aguda severa. Entonces, este score de Ranson tiene una sensibilidad de 80% en las primeras 48 horas, ¿no? Como les mencioné, mayor de 3 puntos, mayor o igual de 3 puntos, una pancreatitis aguda grave o severa. Tenemos otro score, ¿no? El score de Marshall, que es para falla de órganos, ¿no? Entonces, aquí va a considerar el factor respiratorio, renal y el cardiovascular. Y cada uno tiene su puntaje. Si está en valores normales es 0 puntos, ¿no? Y conforme se va alterando, se le va dando un puntaje 1, 2, 3, 4. Miren, por decir, para esto tienen que tomar un análisis de gases arteriales, pues, ¿no? En la parte respiratoria vemos el PAFI en la parte superior, ¿no? Que es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, lo cual me sale en el AGA, ¿no? Y los valores, ¿no? De 301 a 400, 201 a 300, 101 a 200 y menor de 101, que ya se considera 4 puntos, ¿no? La función renal también, la creatinina principalmente, ¿no? Miren, una creatinina que va de 1.4 a 1.8 ya tiene puntaje hasta mayor de 4.9. Y en la parte cardiovascular vamos a considerar la presión arterial sistólica, ¿no? Si es mayor de 90, 0 puntos, normal. Si es menos de 90 y responde a fluidos, 1 punto. Si no es menos de 90 milímetros de mercurio y no responde a fluidos, 2 puntos. Y aquí ya consideramos el pH menor de 7.3, o sea, un paciente acidótico, 3 puntos. Y un pH menor de 7.2, 4 puntos, recontra acidótico, ¿no? Según esto también vamos a dar su mayor de 3 puntos también grave, ¿no? Ahora, el score de Apache. El score de Apache va a tener una sensibilidad de un 95%, ¿no? Pero esto más que nada se usa en UCI, en unidad de cuidados intensivos. Ahí manejan pues todos los electrolitos, urea, creatinina y los valores, ¿no? Son muchos criterios para usarlo de repente en emergencia. Ya es cuando es una pancreatitis severa. Valora 12 criterios, ¿no? Un puntaje mayor o igual a 8 es considerado como riesgo de muerte y conforme aumenta los puntajes del score es mayor riesgo, ¿no? Y los tenemos. ¿Qué parámetros toma? Frecuencia cardíaca, la presión arterial media, el tacto rectal, la frecuencia respiratoria, la escala de Glasgow, la oxigenación, ¿no? Dentro de ellas aquí tenemos la fracción inspiratoria de oxígeno, que también tiene un valor mayor o igual a 0.5. También fracción inspiratoria de oxígeno expresada mediante la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y tiene los puntajes, si los valores son por encima de los valores normales, 0 si es que está dentro de parámetros normales, y los otros puntajes si los valores van disminuyendo en exceso también, ¿no? Mayor de 8, pancreatitis severa. Ahora el BISAP. El BISAP sí es uno de los más usados en emergencia, ¿no? Entonces esto es uno de los que pueden usar si es que ustedes están en emergencia y les llega el paciente. Es más fácil poder obtener, ¿no? ¿Qué parámetros toma? El nitrógeno ureico en sangre, mayor de 25 miligramos por decilitro. Hay un factor conversor, ¿no? de la urea para poder obtener el BUN, ¿no? Eso ustedes lo pueden buscar en
en internet y les sale ese factor conversor. Entonces, mayor de 25 miligramos por decilitro es un punto. Si hay deterioro del estado mental del paciente, ¿no? Una escala de Glasgow menor de 15, ¿no? También es un puntaje. Si hay CIRS, ¿no? Una respuesta inflamatoria sistémica. Para considerar CIRS tenemos que tener 2 o más de los siguientes criterios, ¿no? Una temperatura menor de 36 grados centígrados o mayor de 38, una frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto o una presión arterial del CO2 menor de 32 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, ¿no? Leucocitos menor de 4.000 o mayor de 12.000 o reticulocitos mayor de un 10%. La edad también mayor de 60 años es otro factor importante, ¿no? Y el derrame pleural. Entonces, resumiendo, en el BISAP tenemos el BU, el nitrógeno ureico en sangre, el estado mental, criterios de CIRS, ¿no? Ya tenemos que tener 2 o más para poder considerar puntaje en el CIRS. La edad mayor de 60 años y el derrame pleural, ¿no? Entonces, y eso sí lo pueden determinar en emergencia, ¿no? Mediante la placa de tórax, preguntando al paciente desde que ingresa, pues, ¿no? Si está orientado, ¿no? Uno se da cuenta. Y con los exámenes básicos, ¿no? El hemograma, el AGA, ¿no? Y se puede determinar. Mayor de 3 también en el bíceps, entonces es severo, ¿no? Ahora, tenemos otra clasificación de pancreatitis que toma en cuenta también algunos factores imagenológicos, ¿no? Por decir, pancreatitis leve es cuando no hay necrosis pancreática moderada o estéril, cuando no se ve necrosis infectada, y severa es cuando hay necrosis infectada, ¿no? Falla de órgano es de los puntos que ya hemos tocado: cardiovascular, respiratorio, renal, y si este fallo es transitorio o persistente, ¿no? Según eso también se va a determinar el grado de severidad del paciente. El punto de corte es 48 horas, ¿no? Este es un esquema de la parte fisiopatológica, ¿no? Entonces, cuando se produce el factor agresor o desencadenante de la pancreatitis, se va a activar toda una cascada inflamatoria, ¿no? Como podemos ver, a diferentes niveles. Entonces, se van a liberar inicialmente la tripsina, quimiotripsina, la amilasa, la lipasa, y conforme sea el grado de severidad, se van a dar, digamos, manifestaciones, ¿no? Clínicas o bioquímicas. Tenemos, por decir, por pérdida de potasio tenemos la hipocalemia, hipocalcemia, ¿no? Por un aumento de los triglicéridos provocado por una alteración, una elevación de la lipasa y una elevación de los ácidos grasos, vamos a tener hipertrigliceridemia, ¿no? Por decir. También hay factores de respuesta inflamatoria, como las interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que va a generar fiebre, por decir, ¿no? El dolor abdominal, que da el cuadro típico, ¿no? Puede haber un hilio paralítico por falta del peristaltismo, y se va a reflejar en una disminución de ruidos hidroaéreos, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de ruidos hidroaéreos? A nivel abdominal. Chicos, ¿están o no están? Sí, doctora, sí se lo escuché. Ya, ¿cuánto es lo normal de ruidos hidroaéreos? Cuando examinan a un paciente, ¿cuánto debe ser lo normal? ¿Cuánto es el rango? Uy, yo los regreso a semio, ¿eh? ¿Cuánto es lo normal de ruidos hidroaéreos? Si no repasan lo normal, van a tener dificultades con las patologías. Va de 5 a 35, menciona la literatura, por minuto, ¿no? Entonces, el paciente con pancreatitis aguda suele presentar, no todos, pero hay un porcentaje que sí presenta
un hilo adinámico, entonces los ruidos hidroaéreos se encuentran disminuidos. Este es un factor que contribuye también al dolor abdominal y una vez que se presenta, es un factor de evaluación para poder considerar si voy a iniciar la dieta, reiniciar la dieta en el paciente o no, ¿no? Ya. Otro de los factores, va a haber una inflamación, ¿no? A nivel de los vasos, a este nivel, toxicidad a nivel de los eritrocitos, ¿no? Se va a hiperconcentrar y va a haber una acidosis metabólica, ¿no? También por una alteración a nivel renal, ¿no? Cuando ya compromete los otros órganos. Por eso son considerados la parte respiratoria, renal y cardiovascular importantes para determinar severidad en el paciente con pancreatitis. Ahora, entonces, tengo a mi paciente que ingresa por emergencia, por dolor abdominal, ¿no? Tiene un dolor abdominal típico, en epigastrio, transfixiante, que se irradia a la espalda, o lancinante, y luego que se pone en cinturón. 8 horas de evolución con este dolor. Generalmente, ¿cuáles son las causas? Les mencioné, de pancreatitis. ¿Cuáles son las causas de pancreatitis? Lesión de células acinares. Ya, esa es fisiopatología, pero etiología. Cálculos. Ya, las causas litiásicas en la vía biliar, ¿no? Entonces debo preguntar por eso, si ha habido el antecedente, el paciente a veces esté diagnosticado, y la segunda causa es la alcohólica, ¿no? Pero no son las únicas, como les he mencionado. Entonces se pregunta brevemente por eso. Todo paciente que ingresa a emergencia, ¿qué es lo que se hace con el paciente? Funciones vitales, ¿no? Tengo que tomar funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. De repente el paciente está con tanto dolor que no me puede dar los datos clínicos adecuados, pero pues, generalmente vienen acompañados, ¿no? Entonces hay que preguntar, mientras tomo las funciones vitales, voy preguntando, ¿no? ¿Comió grasas, ingirió alcohol, algún antecedente de dolor similar en cuadros anteriores? Si tengo el dolor típico de pancreatitis, ¿no? Un dolor lancinante en epigastrio, irradiado hacia la espalda y luego en cinturón, ¿no? Mi sospecha, aún no confirmada, sería pancreatitis aguda. Y para eso yo tengo que pedir exámenes de laboratorio, ¿no? ¿Qué exámenes solicitaría para confirmar? Amilasa y lipasa. Ya. Aquí hay una observación, ¿no? Si tengo un tiempo de evolución de 8 horas, pues la lipasa no va a estar alta todavía, ¿no? La amilasa es la que se eleva primero, dentro de las 6 horas, llegando a un punto máximo en 12 horas, y me va a permanecer elevada los 2 a 3 primeros días. La lipasa empieza a elevarse después de las 12 horas, ¿no? Y puede permanecer alta, ¿cuánto tiempo? Es más específica también, ¿no? Porque amilasa puede elevarse en otros casos. ¿Cuánto tiempo puede permanecer elevada la lipasa? Hasta 14 días. Sí, mayormente es hasta 14 días. Algunas literaturas mencionan que hasta 21, pero más es hasta 14 días. Ya, entonces, dependiendo del tiempo de evolución, pido amilasa. Ahora, si es un paciente que ya tiene más de 12 horas de evolución, ¿no? 24 horas, de repente tomó AINES, analgésicos, antiespasmódicos, ¿no? Para que le calme el dolor, persistió con el dolor, entonces ahí sí puedo solicitar amilasa y lipasa, ¿no? Para poder confirmar mi diagnóstico. Y obviamente una imagenología, ¿no? Ahora, dentro de mi primer paso en terapéutica, si mi sospecha diagnóstica es pancreatitis aguda, primero al paciente, bueno, obviamente va a estar en nada por vía oral, ¿no? No va a ingerir nada porque está con dolor. Tengo que hidratar adecuadamente a mi paciente, ¿no? Les mencioné que una hidratación adecuada también disminuye el riesgo de complicaciones en el paciente, ¿no? Sobre todo de complicación de hacer una pancreatitis severa. A la cabeza está
los cristaloides, dentro de ellos está el lactato de Ringer, que es lo que se menciona que debería ser ideal. Si no hay lactato de Ringer, entonces uso el cloruro de sodio, ¿no? Hay volúmenes adecuados en el que se menciona. Entonces tengo que evaluar 3 parámetros: tipo de hidratación, cómo administrarlo y la respuesta al tratamiento, que es lo que tengo que evaluar, ¿no? Realmente este paciente pues queda en observación, ¿no? No es que le voy a calmar el dolor y luego se va a ir, ¿no? Este paciente va a quedar en observación hasta yo poder definir la severidad y todavía va a quedar varios días hospitalizado. Entonces les mencioné el lactato de Ringer, el principal, ¿no? Sí hay trabajos que mencionan que mejora, ¿no? Con una hidratación adecuada rápidamente, ¿no? Disminuye la respuesta inflamatoria sistémica, es lo que se menciona. Ahora, no se utiliza coloides. Coloides son la poligelina que usamos en pacientes cirróticos para hidratación en pancreatitis aguda, ¿no? No hay una mejoría notable, entonces es mejor usar los cristaloides, lactato de Ringer y cloruro, o cloruro en su defecto, ¿no? Cloruro de sodio. Esta hidratación tiene que ser rápida, ¿no? Pero tampoco sobrehidratar al paciente. Nosotros tenemos que tener en cuenta la edad del paciente y si tiene un problema cardiovascular o renal. No va a ser lo mismo en un paciente adulto que no tenga comorbilidad cardiovascular o renal que en un paciente que sí lo tenga, ¿no? Puedo irme a la insuficiencia cardíaca y aumentar otro factor de riesgo, ¿no? Entonces, inicialmente en las primeras 24 horas tengo que hacer una hidratación exigente, pero tomando en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Según la Sociedad Americana, recomienda una solución cristaloide de 200 a 500 mililitros por hora, ¿no? O de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso. Más o menos me da de 2 litros y medio a 400 mililitros en las primeras 24 horas, ¿no? Considerando en un paciente joven, si es que este paciente logra colocarse catéter venoso central, puedo medir la presión arterial media, ¿no? Que debe mantenerse en 65 milímetros de mercurio. Otro punto importante a considerar es el gasto urinario, ¿no? Para eso el paciente tiene que estar con sonda también, ¿no? Parte de su vía para hidratar, tengo que sondear al paciente, sobre todo si es una pancreatitis severa, y el valor debe ser de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora, ¿no? Esta hidratación o este parámetro, si se mantiene en este valor, va a disminuir los niveles del BUN, ¿no? Del nitrógeno ureico. Ahora, en los pacientes cardíacos, renales, ¿no? Tengo que hacer un monitoreo, una medición horaria de este gasto urinario para ver que no me sobreexceda, según eso también restringo mis líquidos, un monitoreo del hematocrito que debe estar entre 35 y 44%, a veces se concentra y pues pasa este valor, ¿no? 48, 49, 50%, y quiere decir que no estoy hidratando de manera adecuada. La corrección del BUN, ¿no? Y de la creatinina ha demostrado que limita la necrosis, ¿no? En los estudios. Si tengo un hematocrito al ingreso de un 44-45%, está asociado a una disminución en las primeras 24 horas. Esto también es considerado un factor de riesgo para necrosis, ¿no? Pancreática. Ahora, si es que tengo riesgo de sobrehidratación, esto pues aumenta la morbilidad en el paciente, ¿no? Necesidad de intubación en el paciente, incluso muerte, ¿no? Entonces debe tomarse estos parámetros que les mencioné, función renal y cardiopulmonar. Ya. Otro punto importante considerar en la pancreatitis aguda es el dolor, ¿no? Mientras hidrato al paciente, yo tengo que tener manejo del dolor, si es que ya tengo mi diagnóstico confirmado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera opción en la escala para el manejo del dolor? Los opioides, ¿no? Estos tienen la ventaja de que van a disminuir la necesidad de analgesia suplementaria posterior, ¿no? Considerado a otras posteriores. Ahora,
no existe diferencia entre riesgo de complicaciones o eventos adversos con esto, ¿no? Dentro de las alternativas tenemos la morfina y sus derivados, petidina, pentazocina, fentanilo, tramadol, ¿no? La buprenorfina que ya les mencioné. Entonces, mayormente lo que tenemos más a la mano, porque la morfina suele ser prescribirse con receta especial, ¿no? Con la receta que tenemos el resto de los médicos. Algunos podemos tramitar receta especial, ¿no? Pero es un trámite. Generalmente tienen receta especial los oncólogos y por el manejo de cáncer y los anestesiólogos, ¿no? Pero se puede tramitar, nosotros los médicos de otras especialidades también podemos tramitar, pero nos tienen controlado esa receta, ¿no? Entonces utilizamos, como te digo, petidina, tramadol generalmente, dentro de los opioides. Ahora, hay diferentes dosis dependiendo del medicamento, ¿no? Aquí tenemos la meperidina, morfina, tramadol. Miren la dosis, 1 miligramo por kilo, que puede ir hasta 3 o 4 miligramos por kilo por día, ¿no? Y la de rescate, cuando el dolor es muy intenso, es de 0.3. Morfina también va de 0.15 miligramos por kilo. Se va agregando hasta llegar a 0.3 a 0.5 miligramos por kilo por día, ¿no? Tramadol, 1 miligramo por kilo por día. Ahora, por decir el tramadol, por los efectos secundarios que provoca, como las náuseas, vómitos, mareos, que podrían confundirnos con las molestias de pancreatitis, se da pues diluido y a veces se asocia el gravol, ¿no? Se da en Volutrol para manejo del dolor del paciente. No es ideal usar AINES, ¿no? Porque tienen un techo en su acción analgésica, ¿no? En cambio, los opioides no lo tienen, ¿no? Entonces, esa es la principal opción. Ahora, ya hemos mencionado que el paciente tiene que estar digamos, sin ingerir alimentos ni líquidos inicialmente, para nosotros poder valorar el reinicio de ingesta de líquidos o el reinicio de dieta. El paciente tiene que haber bajado el dolor abdominal, ser tolerable y tener presencia de ruidos hidroaéreos. Por eso es algo que ustedes tienen que evaluar en el paciente clínicamente para ver si reinician la hidratación o la alimentación bioral, ¿no? Esto es a partir del tercer día generalmente, ¿no? Los 3 primeros días el paciente permanece en NPO y la hidratación solamente. Ahora, si es una pancreatitis severa, ¿no? En que el paciente no me tolera, por decir, la ingesta bioral o tiene colecciones pancreáticas o digamos, algún componente que no me permita que tolere la alimentación, entonces mi primera opción va a ser la nutrición enteral, ¿no? Esta se elige sobre la nutrición parenteral y esta debe ser lo más precoz que se pueda, ¿no? Lo más precoz que se pueda. En el caso de la dieta, nosotros podemos usar fórmulas poliméricas, ¿no? Donde estén presentes los nutrientes básicos, ¿no? Proteínas, hidratos de carbono y las grasas necesarias, bajas en el caso de ser por colelitiasis, ¿no? Por litiasis en las vías biliares, la causa, ¿no? Y con líquidos claros, ¿no? Ahora, la nutrición parenteral es más cara, más riesgosa, menos efectiva que la nutrición enteral en pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Se va a reservar en casos en que no se pueda colocar la sonda nasoyeyunal, por la cual se da la nutrición enteral, ¿no? Hay algunos casos en que no tolera, el residuo es muy alto. Entonces, en este caso se utiliza el NPT momentánea hasta que se pueda pasar a nutrición enteral, ¿no? La nutrición en el paciente con pancreatitis aguda debe ser precoz y se ha demostrado que disminuye la estancia hospitalaria. ¿Cuál es la ventaja de usar en pacientes con pancreatitis aguda severa una sonda nasoyeyunal, o sea, nutrición enteral? Mejora el efecto trófico en la mucosa intestinal, ¿no? Después de los 3 a 5 primeros días,
que se da la mejora del paciente cuando han disminuido los síntomas y también los marcadores inflamatorios han disminuido, se puede iniciar, como les mencioné, ¿no? Va a prevenir el riesgo de traslocación bacteriana, ¿no? Del intestino, del páncreas. Va a disminuir la necesidad de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Acorta la estancia hospitalaria, el UCI, ¿no? Aquí hay que monitorizar el APH2, como les dije en UCI. Y también en algunos estudios mencionan que disminuye la mortalidad, ¿no? Y la falla de órgano. Ahora, ¿debemos usar antibióticos en pancreatitis aguda? ¿Qué dicen? ¿Cuándo usamos? Chicos. ¿Debemos usar antibióticos en pancreatitis aguda? El antibiótico solo se usa si es que es una pancreatitis con necrosis infectada, ¿no? En una pancreatitis aguda con una inflamación estéril no se usa. Hay 1/3 de estos pacientes que pueden desarrollar pancreatitis aguda necrótica y se infecta, ¿no? Con un riesgo alto de mortalidad, que va del 50%. Se usa antibióticos si hay otras complicaciones asociadas también, ¿no? Neumonía, infección del tracto urinario, colangitis, sepsis, flebitis, pero no en sí por el hecho de que tenga pancreatitis aguda se usa antibióticos, ¿no? Estas son recomendaciones del AGA, de la Sociedad Americana de Gastroenterología, ¿no? Y a nivel americano también, ¿no? Ahora, si hay sospecha de necrosis infectada, ¿no? Va a haber un deterioro clínico del paciente, ¿no? Después de 7 a 10 días de tratamiento hospitalario, el paciente comienza a hacer fiebre. Puede tener fiebre también al inicio del pancreatitis, ¿no? Pero generalmente tiende a remitir, es por el CIRS, por la respuesta inflamatoria sistémica. Pero si hay infección, estos picos se van a elevar, ¿no? Los picos febriles se van a mantener en 38, por encima de 38 grados Celsius, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer cultivos, ¿no? De sangre, orina y otros fluidos corporales. Si tiene catéteres y están para cambiar, se hace también cultivo de los catéteres, ¿no? Tiene que cambiarse las vías de acceso y realizar ya la tomografía, ¿no? Las imágenes respectivas. En la tomografía nosotros podemos ver la necrosis pancreática infectada, que es la presencia de aire, ¿no? Por encima del tejido pancreático. Y evaluar la sensibilidad. Ahora, los antibióticos a elección, según los estudios, son los carbapenems, ¿no? Especialmente imipenem y cilastatin, que se ha demostrado que tiene efectividad, ¿no? Otros antibióticos, en caso de no tener los imipenem o el cilastatin, pueden ser las quinolonas, el metronidazol, las cefalosporinas a altas dosis, ¿no? ¿Qué patógenos son los más aislados cuando ha habido complicación o infección de la necrosis pancreática? Es el E. coli, los bacteroides, los enterobacter, Klebsiella, ¿no? Los Staphylococcus fecalis, Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, ¿no? Esos son los que se pueden encontrar. Ahora, a la par del tratamiento de manejo de dolor, hidratación, cuando es una pancreatitis severa y va a tener larga estancia hospitalaria, usamos también la que es la heparina, ¿no? De bajo peso molecular para evitar trombosis, coágulos. Si es una pancreatitis moderadamente severa a grave, o sea, antes de las 48 horas yo determiné una pancreatitis moderadamente severa, y después de las 48 una grave o severa, entonces tengo que usar heparina, ¿no? Porque la estancia va a ser larga. ¿Cuáles son sus efectos? Mejora la microcirculación pancreática, tiene un efecto antiinflamatorio al reducir
la estimulación de macrófagos y los monocitos, reducen también niveles de amilasa, endotelina 1, citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, estos son los beneficios de usar heparina. ¿Cuándo hago la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrado endoscópica en un paciente con pancreatitis? Solo en el caso de que la pancreatitis aguda esté asociada a una colangitis, ¿no? Y dentro ideal de las 24 a 48 horas, ¿no? No puedo hacer una CEPRE una vez que pase este tiempo. Si está asociada con colangitis, ¿no? Mi cuadro de pancreatitis y está dentro de las primeras 24 a 48 horas, puedo realizar la CEPRE con la finalidad de hacer una esfinterotomía y de repente dejar un stent, ¿no? No se puede manipular mucho. Si es fácil, si me permite sacar los cálculos, en buena hora. Si no me permite hacerlo fácilmente, se coloca un stent hasta un segundo intento, ¿no? Que mejora el cuadro de pancreatitis. La idea es drenar la vía biliar, ¿no? Ya. Aquí tenemos los cuadros evolutivos de la pancreatitis intersticial y la pancreatitis necrótica, ¿no? Entonces vemos que la pancreatitis intersticial es la mayoría de los casos, un 60, 50, 65, 85% de los casos, y necrótica menos del 20%, ¿no? Entonces, falla orgánica me puede hacer ambas, pero en la intersticial tiene una mortalidad menos del 2%, ¿no? La resolución es más rápida con el tratamiento indicado, ¿no? Reposición de fluidos, manejo del dolor, nutrición, una resolución rápida. En cambio, las necróticas me va a hacer falla orgánica transitoria, falla orgánica moderada y de ahí persistente, ¿no? Y voy a ver imagenológicamente, digamos, la evidencia clínica de la necrosis, ¿no? Del páncreas, que puede ser encapsulada o de pared, ¿no? Entonces tiene que haber pues una restitución de líquido persistente, agresiva, inicialmente para evitar estas complicaciones, ¿no? Conclusiones. Entonces, paciente que viene con sospecha de pancreatitis, obviamente debo pedir, confirmar con mis exámenes de laboratorio para poder tener el diagnóstico imagenológico también. Dentro del tratamiento, una hidratación adecuada con cristaloides, inicialmente lactato de Ringer o cloruro de sodio en su defecto. Tengo que ver la velocidad de transfusión de esta hidratación según comorbilidades, si es cardíaco, pulmonar o renal, ¿no? Realizar esta hidratación dentro de las primeras perdón, 24 horas en forma adecuada y monitorear otros parámetros clínicos y bioquímicos, ¿no? La analgesia idealmente es con opioides, ¿no? Eso es lo ideal. No se recomienda uso de antibióticos profilácticos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Han estado muy callados ustedes hoy día, casi no han participado. Parece que no hubieran llevado pancreatitis durante gastroclínica. ¿Alguna pregunta? Chicos, Alarcón, Bustios, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que está bien, doctora. Ya. Ya. ¿Quiénes van a exponer la parte de cirrosis hepática? Solamente hay 26 en la teoría. Somos 3, doctora. Ya. Nos damos 5 minutos, por favor. Voy a traerme algo de agüita. Y de ahí empezamos, ¿ya? No, doctora, quedamos para el día de mañana. El seminario no quedamos para hoy día. ¿Sí? ¿Para mañana? Yo no les he dicho Sí. para mañana.
Sí, doctora, me dijo la teoría el día domingo y el seminario el día lunes. Pues Justamente no mis voy a poder. compañeros. Mañana tengo otra teoría de gastroclínica. No voy a poder mañana. Yo me he confundido con la de gastroclínica. Sí, porque ese día también, en la misma reunión, y me dijo, pues, así me dijo, pues. Justamente le estaba diciendo para antes, pero bueno, ya nos programamos para esa fecha y por eso quedé con mis compañeros, ¿no? ¿A qué hora lo haremos mañana? No sé, terminando gastroclínica. Pero no va a ser Doctora, temprano. puede ser, Yo tengo la teoría de como- gastroclínica. sí, usted me dijo más o menos a las 8. Bueno, eso es lo que yo le No, es escuché que y es ya, pues, ¿no? programado con gastroclínica, si no me equivoco. Tendría que confirmarles. No les garantizo que vaya a poder. ¿Ah? Problema va a ser para sus notas. Doctora, cuando más o menos tiene programado cuánto tiempo en gasto clínica, doctora, mañana. Es más o menos igual, 40 minutos a 1 hora. Doctora, y si después de ello nos podemos conectar, Por como eso, nos dijo también, 15 déjame minutos. confirmar con el de gastroclínica. Sino que son 3 grupos que Mm, tengo de teoría, pues como les dije, semio-gastro, gastroclínica y ustedes que ahora se han juntado, ¿no? Por ustedes no es todo el tiempo, pero déjame confirmar con ellos. De repente me estoy confundiendo y les he dicho a ustedes, ¿no? Pero yo tenía en la cabeza que era gastroclínica con el que tenía teoría. De repente ese es con ustedes y ya pues se hace el seminario sin problema. ya, doctora. ¿Ya? Ya, Voy doctora. a, No, voy a de todas para maneras, yo le estoy sí, escribiendo su WhatsApp, doctora. comunicas conmigo, pero de ser sería plan de 8, ¿no? Sí, sí, a Plan de esa hora 8 me dijo, pues. 9, a esa hora sería. ¿Ya? Ya, ya, doctora, está bien, perfecto. Gracias, doctora. Bueno, si no hay preguntas, estamos terminando la teoría. Mándame por favor la asistencia. Sí, Legal, sí, doctora. mándame la asistencia a mi WhatsApp. Yo veo aquí solamente 25 presentes, pues conmigo son 26. El día de mañana, obviamente esto no se califica, esto es yo reporto la asistencia a la doctora Ecos y en seminario yo también me fijo en la asistencia, ¿no? No solamente los ponentes, sino participan todos. ¿Ya? Ok. Sí, doctora. Buenos días, buen domingo. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ok, buen día.